Esto es una carta que quisiera enviarle a la ministra o ex ministra Adriana Cantero. La carta lleva la fecha de hoy, Santa Fe, 31 de marzo de 2023. Profesora Adriana Cantero, me comunico con usted para manifestarle mi alivio por la renuncia a su cargo. Lamento mucho que sea por motivos de salud y no por vergüenza. Ha concluido usted 39 meses después de haber asumido una de las etapas más oscuras y destructivas que recuerde la educación pública santafesina desde el retorno a la democracia. Es difícil encontrar antecedentes que la equiparen. Quizás lo haya hecho el propio ingeniero Bondesío en tiempos de descuentos del presentismo a maestros que padecían cáncer. Usted la recordará, aquella gestión fue muy cercana, incluso creo que fue colaboradora o funcionaria de aquella gestión. Hay que decir que usted echó tierra sobre el proceso de mayor expansión y crecimiento que recuerden los docentes santafesinos, por lo menos desde el retorno a la democracia. Usted vino a terminar con los concursos, con los ascensos, incluso se dio el lujo de destitularizar a 500 trabajadores de la educación que llevaban adelante el plan Vuelvo a Estudiar. Un plan que había permitido a decenas de miles de chicos y adultos alcanzar su título secundario. Y además que había rescatado casa por casa también a miles de pibes que no podían seguir o que habían abandonado el sistema. Con usted, señora Cantero, se produjo la mayor pérdida salarial real del docente en la historia reciente. Yo sé que fue la inflación, pero a los docentes, desde que usted asumió hasta ayer, se les comió el 35% del poder adquisitivo real. O sea, desde que usted asumió hasta hoy, los docentes con usted perdieron el 35% del poder adquisitivo. Con usted se produjo la menor inversión real de infraestructura en escuelas. Le voy a mostrar un cuadro que acaba de publicar el exministro Saglione y que vale la pena que lo vean, porque es en millones de pesos, en miles de millones de pesos. Mire este cuadro, profesora Cantero, mírelo con vergüenza. Esta es la inversión educativa en millones que había en 2018, 6.286 millones de pesos. En 2019, todavía con la gestión Lifchitz, se subió a 7.250 millones. En 2020, la pandemia, usted lo bajó a 1.503. En 2021 lo subió apenas al doble, a 3.030, siempre siendo menos de la mitad de lo que habían ejecutado las gestiones anteriores. Y en lo que se toma de septiembre del 22, todo el año hasta septiembre del 22, usted había ejecutado solo 4.460 millones de pesos. 4.460 millones de pesos. Es decir, con la inflación, profesora Cantero, con la inflación, usted, aún con inflación, gastó la mitad de lo que gastaban las gestiones anteriores en infraestructura. ¿Qué significó esto? Que cerró escuelas especiales, que dejó de pagar alquileres, que desalojó institutos para mandarlos a lugares que no están preparados, y algo más. Usted va a ser, profesora Cantero, supongo con su sucesor, el privatista de Bloch, la dueña del periodo, escuche esto, la dueña del periodo democrático con menos escuelas inauguradas de la historia. Usted, profesora Cantero, fue la ministra que menos escuelas públicas inauguró en la historia. No tengo en la memoria que haya inaugurado una sola que hayan comenzado usted y Perotti. Todas las que inauguraron las empezaron Miguel Lifchitz y Claudia Balaguer. Los números son elocuentes. Usted, además, es responsable del mayor desorden normativo que recuerde el Ministerio de Educación. Nadie sabe qué norma hay que aplicar. Nadie sabe por qué las decisiones siempre las tomó a última hora, sin comunicación clara, sin respetar el orden, sin comunicárselo a los directivos, sin comunicárselo a los inspectores. Los docentes nunca fueron capacitados para aplicar ninguna de las normas que usted dictó inconsultamente.
Usted será recordada, ministra, como la ministra que en pandemia, en lugar de fortalecer los mecanismos de educación a distancia que tenía la provincia, cerró o intentó cerrar la escuela 1330, que era el motor del Vuelvo a Estudiar virtual. Un ejemplo premiado en América Latina, pero usted la vació, le quitó cargos y presupuesto. Cuando más necesitábamos la escuela, cuando era el modelo de comunicación virtual, usted intentó cerrarla. Usted se burló del frío de los chicos. Les dijo a los chicos cuando tenían frío que en lugar de preocuparse por comprar estufas para calentarlos, tenían que prepararse porque vivimos en un clima tropical. Lo dijo. Y después, cuando hacía calor, los mandó a cursar, incluso a los que no repetían ni tenían materias pendientes, a cursar hasta el 23 de diciembre. Lo que todos sabemos que nuestro clima, el tropical que usted define, significa casi un hecho criminal. Usted será recordada como la ministra que menos escuelas recorrió. Mire, ministra, estuvimos buscando. Hay que hurgar demasiado para encontrarla en alguna escuela del interior de la provincia. No hay registro de que usted haya recorrido, por ejemplo, el norte santafesino. No, todo el tiempo está en su despacho de Santa Fe y Rosario. Y en las escuelas que recorre, generalmente son escuelas privadas religiosas. Con usted, ministra Cantero, los comedores escolares y las copas de leche llegaron a los niveles más bajos de inversión de la historia, impactando directamente, ¿sabe sobre qué? Sobre la nutrición de los pibes. Y no solo eso, mandó circulares exigiéndole a las cooperadoras de las escuelas y a los directivos de las escuelas para que paguen los gastos de funcionamiento de las escuelas, obligándolos a facturar para después, con su demoledora burocracia de pagos, devolverle los pesos sin ningún tipo de actualización de inflación. O sea, afanó a las escuelas. Ministra Cantero, puso sobre las espaldas de los directivos la obligación de pagar lo que le correspondía a usted, a nosotros. Usted será recordada como la ministra que dejó a decenas de miles de docentes reemplazantes y de actividades especiales sin ingresos durante la pandemia. Usted les quitó el sueldo a los docentes reemplazantes y a los docentes de música, de educación física, de ciencias. Usted será recordada como la docente que publicó unos cuadernillos vergonzantes, que hizo un programa de televisión que no veía nadie, pretendiendo con eso suplir las dificultades en plena pandemia. Usted será la ministra que no les dio a los docentes dinero para el servicio de internet, ni para teléfonos celulares, ni para tablets, ni para computadoras, cuando los docentes se hicieron cargo de sostener el sistema educativo en pandemia. ¿Se acuerda? Los docentes dieron clases con sus propios recursos, si no, no había clases, ministra Cantero. Usted será la ministra que recordaremos por aquellos cuadernillos que, por ejemplo, decían que las Islas Malvinas se llamaban Islas Falkland. Usted publicó un cuadernillo que decía que las Islas Malvinas se llamaban Islas Falklands. Será la ministra del boleto educativo gratuito, sí, lo reconozco. Ahora también, con esa excusa, dejó de pagarles a los docentes del campo, a los docentes de los pueblos, a los docentes que no tienen colectivo y que nunca tendrán el beneficio del boleto gratuito, le dejó de pagar los traslados a los docentes rurales, dejando en muchos casos escuelas rurales sin docentes porque no tenían cómo llegar. En fin, señora, podría pasarme toda la mañana hablando de lo que fue su gestión. Usted no pudo ser lo que en definitiva no es. Usted es una antigua docente formada académica y laboralmente en escuelas privadas confesionales y quiso aplicar ese método a las escuelas públicas. Porque usted, hay que recordarlo, es directiva o dueña, no lo sabemos, de una escuela privada confesional. A pesar de toda la colaboración que tuvo de la dirigencia provincial gremial de ANSAFE y SADOP, a pesar del vaciamiento del sistema y de los salarios,
Y a pesar del maltrato que tuvo, sobre todo con los docentes, no pudo evitar el rechazo que hoy tiene todo el personal educativo de la provincia. No se trata solamente del rechazo humano, ministra, que es lo que se cosecha siendo mala gente, sino de la falta de respeto profesional. Sepa, profesora, me imagino que lo debe saber, que no hay construcción posible de ningún sistema educativo, de salud, de justicia, de seguridad, si abajo, y esto debería saberlo por docente, porque alguna vez debió haberlo experimentado en el aula, no hay forma de construir ningún sistema sano sin afecto, sin respeto, sin comida, sin aula, sin presupuesto, sin la mínima empatía con los que trabajan en el sistema. En fin, yo le deseo una pronta recuperación, de verdad se lo digo. Ojalá supere los problemas de salud, que Dios le conceda salud y conciencia. Digo estas dos cosas porque quizás con salud y conciencia usted pueda entender en el transcurso del tiempo qué lugar va a ocupar en la historia. Usted y el gobernador Perotti. Va a ocupar el lugar de la peor ministra de Educación que tuvimos en nuestra historia reciente. Un asunto que no impacta en su ego, evidentemente, pero que sí impacta sobre la educación y el futuro de un montón de pibes que sufrieron su gestión. Un montón de docentes y pibes y familias que sufrieron su gestión. Yo le deseo buena suerte, ministra, de verdad, ex ministra. Y ojalá no tengamos que repetir la experiencia que tuvimos con usted, con ningún otro ministro. Lamento que nos quede de Bloch, que es un mini cantero, pero le quedan 9 meses, apenas un embarazo. Repetir la historia de usted sería demasiado daño. Usted ya hizo demasiado daño, digo, continuar o tener una experiencia nueva como la suya sería casi exterminador del sistema de salud, de educación, perdón, y exterminador para la salud mental y física de los docentes. Ojalá la gente valore lo que fue su gestión y no permita que la historia se vuelva a repetir. Se lo digo sin ninguna clase de afecto y con una memoria dolorosa. No soy docente, pero soy hijo, nieto, hermano, primo y amigo de docentes. Y sé, me consta, que lo que pasaron con usted, es difícil que vuelvan a pasarlo en términos de horror, de angustia y de desesperación. Hoy los docentes se quieren ir del sistema y usted tiene mucho que ver con eso. A lo mejor ganó la partida, porque usted lo que quiere es una escuela y una educación privada. Y si es confesional, mejor. Muchísimas gracias. Que la pase bien.